La enseñanza que tengo de parte de Dios es una estrategia, es un mensaje que he estado meditando durante la semana, que lo he estado guardando mucho en mi espíritu y quiero decírtelo, quiero enseñártelo, quiero hablarte. Así que como dice la Biblia, el que tenga oídos para escuchar, que escuche, amén. Así que dile al hermanito de al lado, escucha hermano, cuidado te jalemos la oreja en esta mañana, amén. El título de esta enseñanza y lo que tengo para ustedes lo he denominado, lo he titulado recursos, si me lo pueden poner, recursos celestiales. Suena algo muy interesante. Dirás, ¿cómo es esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo yo puedo acceder a nuevos niveles de recursos para mi vida personal, para mi ministerio, para mi destino, para mi llamado, para lo que tengo por delante? Quiero que entendamos algo, que el único dueño del oro y de la plata, ¿quién es? Es Dios. Es Dios quien te financia, quien te debería patrocinar, quien debería estar contigo. Dice la Biblia, Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Amén. Así que yo no sé en qué situación tal vez económica estás, yo no sé en qué etapa de tu vida estés atravesando, qué ha habido, qué ha sucedido, qué ha provocado que no estés en el mejor momento tal vez en los recursos, sea financieramente, pero hoy quiero hablarte y darte una palabra del cielo para que tú recibas hoy lo que el cielo tiene para ti. Amén. Dice la Biblia que la compuerta del cielo se abre y se derrama bendición hasta que sobre y abunde. Nuestro Dios no es Dios de poco, nuestro Dios es Dios de mucho. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios no es un Dios de poquito nomás. Nuestro Dios es Dios de mucho. Él no nos llamó a que seamos personas que mendiguemos. Él nos llamó a ser prosperados. Dice la palabra en 3 Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado, que te vaya bien, que tengas salud. El primer interesado en verte bien, verte sano, verte próspero, verte adelante es Dios. Dios no llamó colas, Él llamó cabezas. ¿Dónde están las cabezas en este lugar? ¿Dónde están las cabezas? Basta de ese evangelio religioso que mientras más pobre eres, más cerca del Señor estás. Mientras más miserable, más bancarrota, mientras hay grillos en tu billetera, entonces más cerca del cielo estoy. Dejemos a un lado todas esas cosas. Si tú crees en Dios, crees en un Dios que provee, que prospera. Amén. Ese es el camino del Hijo de Dios, mas la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Amén. Así que yo quiero enseñarte un poco en relación a esta palabra. Y para eso el Señor me empezó a hablar acerca de una historia que está en la Biblia. Y tú ves ahí en pantalla unas vasijas y aceite. Parece miel, pero es aceite, ¿verdad? Es aceite. Voy a enseñarte una historia en la Biblia que nos va a dar mucho mensaje, nos va a hablar mucho. Esto está en 2 Reyes, del versículo 4 al 7. Creo que ahí sí me lo pueden poner. Una mujer de los hijos de los profetas, creo que están con otro versículo, 2 Reyes, versículo, si me puedes ayudar con el capítulo, creo que acá no lo puse. 2 Reyes, creo que es el capítulo 4, si me lo pueden eso solucionar. Te lo voy a leer de acá. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tú, siervo mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Echa todas las vasijas y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas y echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores tú y tus hijos y vive con lo que te queda. Te voy a poner en contexto un poco esta historia que te acabo de leer. Es el profeta Eliseo, amén. Se presenta un caso terrible, una mujer en un estado de pobreza crítica, en una escasez crónica. No tenía nada, tenía una deuda que le superaba, sobrepasaba su capacidad de pago de la pobre señora. Era alguien que no sabía cómo pagar a sus acreedores, a sus prestamistas. Y dice que este acreedor malvado, debido a la tan gran deuda que tenía, va donde la viuda y quiere tomar a sus hijos.
quiere agarrarse a 2 de sus hijos, a los hijos de esta mujer. Entonces la mujer desesperada ve al hombre de Dios, al profeta en ese momento, Eliseo, el profeta de turno, y le cuenta la historia. Entonces el profeta, alguien usado por Dios, ungido por el Señor, que tiene los oídos abiertos para escuchar lo que el cielo está diciendo, le da una estrategia a esta mujer. Le dice pasos exactos que ella empiece a hacer. ¿Para qué? Para que venga la provisión sobre su casa. ¿A cuántos les interesa eso? Amén. Y cuenta la historia que esta mujer lo único que tenía era una vasija y un poco de aceite. Tú sabes, en esa época el aceite era algo que se comercializaba mucho y valía bastante. Era algo muy utilizado en el día a día, hasta ahora, pero en esa época era mucho más. Entonces el profeta le dice: mira, tú tienes esta vasija, con lo que tú tienes vamos a hacer un milagro de multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Dios no suma, Dios multiplica. Amén. Dios no suma ni resta, Él multiplica. Y lo hermoso del Señor es que de la nada Él puede hacer mucho. Nuestro Dios es experto en hacer cosas de la nada. Tal vez tú le dices: yo soy una nada, Señor, pero haz conmigo algo grande. Entonces esta mujer le presenta lo único que tiene, una pequeña vasija. Entonces el profeta le dice: ¿sabes qué? Con esta vasija vamos a traer la bendición a tu casa. Y le empieza a contar la estrategia. Vas a hacer lo siguiente: vas a tocar las puertas de tus vecinos y vas a empezar a solicitar, a requerir más vasijas. Préstate cuantas tú quieras. Pide a todos, el que se te ocurra que tiene una vasija, pídele. Y acumula todas estas vasijas en tu casa. Y cuando estés en tu casa vas a agarrar a tus hijos. Di conmigo: hijos. Hijos, las estrategias. Te voy a explicar después qué significa todo esto. Agarra a los hijos, se encierran en la puerta y la mujer de esa pequeña vasija de aceite empieza a derramar una, empieza a derramar otra, empieza a derramar otra y empieza a llenarse. Y nunca escaseaba, nunca se detenía el fluir del aceite. Y empezó a llenar una y empezó a llenar otra y empezó y se multiplicó sorprendentemente. Después la mujer le dice: mira, tengo todo esto. El profeta: ve, ahora vende todo eso y no solamente vas a pagar tu deuda, ahora vas a vivir en sobreabundancia con lo que te quedó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te quiero un poco desarrollar qué significa todo esto. Cuando se trata de los recursos de Dios, cuando se trata de recibir más de parte del cielo, hay ciertos principios espirituales que nos enseña la Biblia que debemos aplicar para que venga más. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Quieres más de Dios o quieres quedarte en el mismo nivel, en el mismo lugar? ¿Cuántos anhelamos un nuevo nivel? Número 1, primero, esta mujer se acercó al profeta y le ofreció lo que tenía. Recuerda esto, que Dios va a siempre esperar que tú pongas algo delante de Él para que lo pueda multiplicar. Muchas veces nosotros pecamos de negligentes y esperamos que las cosas van a caer por arte de magia, ¿verdad? Wow, voy a sentarme en mi sofá y solo voy a orar y bueno, el Señor va a hacer no sé cómo y me va a acercar la comida en la mesa, no sé cómo va a pagar las facturas, no sé cómo, pero yo creo en el Señor. Sí, está bien tener fe, pero recuerda, esta mujer no le dijo al profeta: bueno, voy a orar, voy a poner mi mano sobre ti, tus deudas pagadas, viuda, listo. Milagro. Él no hizo eso. Él le dio una estrategia, Él le dio trabajo. Recuerda que lo que el Señor te da, la obra de tus manos, la capacidad que tú tienes hoy, es para poder hacer riquezas. Amén. ¿Quién está conmigo? Todo lo que el Señor, de lo que el Señor te bendijo, lo que el Señor proveyó, tu capacidad, incluso tu vida, responde ¿a qué? A que tú puedes generar riquezas. Mira lo que dice este versículo, Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da ¿qué? El poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Este mes de abril hemos empezado, yo le he estado buscando al Señor, pidiéndole una palabra, una dirección. Señor, ¿qué vas a hacer en esta temporada? ¿Qué vas a hacer en esta temporada? Y el Señor me hablaba, me decía: voy a abrir los cielos, voy a derramar mi bendición, voy a traer la provisión para aquellos que están en escasez, que necesitan de mí. Amén. Así que mira, primero, cuando tú te acercas a Dios, a veces pecamos de ignorantes y pensamos que las cosas se van a solucionar con una simple oración. Cuando Dios no te dice solamente una oración, te da una estrategia para hacer algo. Él te da la capacidad para que tú puedas moverte. Muchos quieren la bendición, pero ¿qué es lo que sabes hacer?
¿Qué el Señor puso? ¿Qué habilidad puso para que hoy tú puedas multiplicarla? Recuerda, nosotros le ofrecemos algo a Dios y Él hace el milagro. Ese esfuerzo, ese primer paso es lo que tú haces, lo que tú das. Si quieres ser bendecido, pero no quieres emprender. Si quieres que las finanzas caigan, pero sigues agarrado a un sueldo mensual y no quieres salir de tu comodidad. Si quieres más del Señor, pero tu capacidad de recibir más no es suficiente. Recuerda que Dios da cuando tu vaso es más amplio, es más lleno. Él te va a dar cuando tu capacidad para recibir sea mucho más grande, amén. Si tus graneros ya están llenos, ¿dónde va a caber la bendición de Dios? Si ya estás hartado y ya no quieres más y estás hasta lo justo, ¿dónde va a entrar la bendición de Dios? El Señor te da cuando nuestra capacidad para administrar las cosas empieza a crecer. En las finanzas de Dios, Dios da más al que es fiel. ¿Y quién es el fiel? El que es un buen mayordomo. Di conmigo esa palabra, mayordomo. La mayordomía es un término de gestión, administración. Es la capacidad de poder manejar adecuadamente lo que el Señor en su gracia me dio. ¿Se acuerdan de la parábola, famosa parábola de los talentos? Es una parábola que habla mucho del reino de Dios, que habla mucho de los recursos. Y si tú quieres más, primero, quiero que entiendas esto. Si tu capacidad de manejo, tu capacidad de mayordomía no se está ampliando, no está creciendo, ¿cómo el Señor te va a dar más? Lo vas a despilfarrar. Se va a acabar, se va a caer, va a ser una mala inversión. Imagínate al Señor como que derramando sus recursos y diciéndote, ¿cómo te voy a dar a ti si tú eres alguien que apenas te lo doy, lo despilfarras en segundos, en minutos? Nada dura en tus manos, todo desaparece. No eres alguien fiel, no eres alguien bueno. ¿Cómo te voy a dar más? El principio de la fidelidad es algo que está dentro de la palabra. Dice la Biblia, en lo poco que debemos ser fieles. Y Dios nos va a poner en lo mucho. Primera pregunta, ¿tú eres fiel con lo que el Señor te dio hoy? ¿Eres fiel con tu casa, con tu trabajo, con lo que el Señor te dio hoy? Pero no haces alcanzar nada, siempre estás de préstamo en préstamo, de deuda tras deuda, ¿cómo le dicen? Bicicleteando, ¿verdad? Me voy a prestar para pagar este préstamo, después me voy a prestar para pagar el otro préstamo y después voy a hacer esto. Ni siquiera eres fiel con lo que el Señor te dio hoy, pero quieres más. ¿Dónde va a entrar más? ¿Me siguen? Entonces, a esta viuda es bien impresionante porque la estrategia que le dio el profeta fue ampliar su capacidad. Que le dijo, ¿sabes qué, mujer? Préstate. Yo sé, y la Biblia dice que las deudas no son buenas. La deuda trae esclavitud. Amén. La deuda no es buena. La deuda te va a matar. Evidentemente hay ciertas personas que dicen, que empiezan a querer, te dicen, puedes jugar con la deuda y hacer esto. Yo que estudio finanzas, que he estudiado finanzas, te puedo decir algo de eso. Pero más allá de una enseñanza natural, lo que puedes aprender afuera, sé que los principios de Dios están donde verdaderamente yo puedo ser prosperado. Amén. Sé que la palabra me enseña realmente dónde yo puedo encontrar esos recursos que necesito para mi propósito, para cumplir mi llamado. El profeta le dijo, ¿sabes qué, viuda? Amplía tu capacidad porque Dios te quiere dar harto. ¿A cuántos Dios quieren harto? ¿Cuántos quieren harto? Arriba de lado, Dios te quiere dar harto, hermano. Hermanito, reacciona. Pero hazte esta pregunta bastante lógica. Ok, aceite, mucho aceite. ¿Dónde va a caber si no tienes ni siquiera un receptor, un recipiente? Fue muy sabio el profeta, le dijo, haz algo, muévete, no esperes sentado, hermano. Cuando Dios te da la estrategia, te da la visión, Él va a hacer el milagro, tú haz lo tuyo y el Señor va a traer lo demás. Entonces la mujer empezó a acumular, su capacidad de administración empezó a crecer. Y mientras más tenía, y lo que me gusta de la Biblia es que si esta mujer se hubiera conseguido 1000 vasijas, hubiera tenido 1000 vasijas llenas. Si se conseguía 2000 vasijas, tenía 2000 vasijas llenas. No importaba el número, era un número infinito. No sé si estás conmigo, porque la Biblia cuenta que cuando ya no tenía de dónde más sacar vasijas, el aceite cesó. ¿Quién pone el límite? ¿Quién pone el límite? ¿Tú o Dios? Dios es ilimitado, mi hermano. Dios es ilimitado. Ponle 2000, 3000, 5000 vasijas, Él las va a llenar. Pero también hay gente que con esa falsa humildad, no, yo quiero poquito nomás, lo justo, lo necesario. Y le das una vasijita. Y el Señor, bueno, toma tu vasijita, vete. Pero ¿dónde están los que queremos más? Entonces Dios nos va a dar más en la medida que nosotros empezamos a ampliar nuestra capacidad. Este mes de abril y este nuevo tiempo el Señor quiere bendecirte financieramente, amén.
Él quiere levantarte. El propósito y el deseo de Dios no es que tú seas un mendigo, no es que seas un pobre. Nuestro evangelio, no predicamos obviamente el evangelio de la prosperidad, pero sí creemos en un Dios que prospera, que provee, amén. Siguiente punto que es bastante interesante, que la mujer tomó a los primeros de su casa para ejecutar la estrategia. Tú no estás solo. Tu casa tal vez está atravesando una deuda, tal vez está atravesando un problema financiero, pero debes reunir a toda tu familia para ejecutar el plan y la estrategia de Dios. Las estrategias no son solitarias. Dios usa a las familias. ¿Cuántas familias tengo acá? Dios va a usar tu casa. Nosotros como casa tenemos un testimonio de una deuda tremenda, gigante, que Dios la pagó. Pero ¿qué hacíamos los hijos? Así como la viuda, nos reuníamos, nos encerrábamos y empezábamos a orar y empezábamos a pedirle a Dios: Señor, tú provees, tú ayudarás, tú traerás, tú pagarás esa deuda. ¿Y qué hizo Dios? La pagó y dijo: sí, listo, cancelado. No, Él nos dio estrategias. Él habló al pastor Mauri, nos habló a todos nosotros. ¿Saben qué? Van a hacer esto. Vayan a este lugar, hablen con tal persona. Nos dio dirección, estrategia. Abrió puertas donde no había puertas. Empezó a dirigirnos. Y nosotros, con nuestro esfuerzo, con la ayuda del Señor, empezó a darse todo y ¡bum! Se pagó. Y nosotros recibimos la llamada, el banco, ya está todo cancelado. Es más, les vamos a dar un poco de dinero. Vengan a recoger. ¡Wow! No estoy exagerando un poco. Dios es nuestro testigo. Y Él lo hizo. No fue así porque nosotros pecamos, esa palabra que voy a decirte, de negligentes. Dice la Biblia que la mano del negligente empobrece. Pero por el contrario, los diligentes son los que son enriquecidos. Amén. Amén. Entonces, lo que el Señor va a poner en tus manos, no le pidas dinero. Pídele: ¿cómo voy a manejar el dinero que me vas a dar, Señor? No le pidas recursos. ¿Qué vas a hacer si no sabes sumar? ¿Qué vas a hacer si no sabes dónde poner eso? ¿Qué vas a hacer si no tienes unas buenas vasijas para recibir la bendición de Dios? Si no sabes, después dice la mujer, empezó a vender, sacó sus dotes de vendedora, empezó seguramente uno por uno a tocar puertas, a llevar: aquí está el aceite 2 por 1, hermano, ofertas, vengan, aceite. Empezó a moverse, no se quedó en su casa para que el Señor le pague todo, empezó a salir y hizo algo. Dios estaba con ella, claro que sí, era la visión de Dios, claro que sí, era la estrategia de Dios, claro que sí, pero ella hizo algo. Somos colaboradores con Dios. Somos colaboradores con Dios. Hacemos el 10, Él hace el 90%. Amén. Es así, hermanos, así es la composición, si quieres verlo. Después de que esta mujer se encerró, vendió todo eso, a mí me encanta esto. El Señor le hizo pagar su deuda y le dio incluso más. Amén. Ahora, si nos vamos a la Biblia, esta parábola de los talentos es muy interesante. Yo te pido que la leamos. Así que vamos a irnos a Mateo 25 del 14 al 30, porque nos va a enseñar ciertos principios para poder ser bendecidos. Mira lo que dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó bienes. Mira, lo llama a sus siervos. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su, di conmigo esa palabra, capacidad. Capacidad. Dios no te da más porque no tienes la capacidad. Suena duro para muchos, claro que sí, pero Dios es justo. Dios es justo. Después dice la Biblia: y se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y mira, empezó a arreglar cuentas con ellos. ¿Tú quieres que Dios arregle cuentas contigo? Pucha, hermano. Si a veces los hombres son así de los gerentes, los jefes, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios a veces? Dice la Biblia: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo consigo otros 5, diciendo: Señor, he traído 5 de los que me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5. Wow. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, gózate, alégrate, ¿verdad? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor,
Te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y, digo conmigo esa palabra, negligente. ¿Sabías que sigo donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber puesto mi dinero a los banqueros, y al venir yo, aunque sea, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Hablemos de recibir más. Solo ese versículo, el versículo 29. Mira lo que te enseña Dios. Dios es bueno, y hay muchos de nosotros que tal vez solamente estamos viviendo bajo la misericordia de Dios, pero Dios no quiere que vivas solo por misericordia. ¿Qué es misericordia? Haces todo mal, pero aún así el Señor, como buen padre que ama a sus hijos, te ama, te va a dar para el pasaje, te va a dar para el recreo, o sea, como a los niños, te va a cuidar porque te ama, pero eso es solo su misericordia. Estamos por gracia y por amor de Dios bajo su misericordia, pero vamos más adelante. Dios no solamente quiere que vivas de la misericordia, Él quiere que tú vivas en el reino de Dios. Y en el reino de Dios, el que pide se le dará, el que busca encontrará, el que toca la puerta se le abrirá. El reino de Dios es una dimensión superior en la cual todos podemos ingresar y empezar a vivir bajo finanzas sobrenaturales. Ya no vivas con lo justo, vive para tener tanto, que seas tan bendecido que des a todos generosamente. Sé tan bendecido que seas una columna financiera para la iglesia. Sé tan bendecido que tengas tanto para dar, que tú financies misiones, que tú seas alguien que expande el reino de Dios donde sea. El Señor quiere que nosotros seamos esa clase de hijos. Él no quiere que tengas lo justo. ¿Por qué? Tienes tan poco que empiezas a manipular a la gente para que te den un poquito de su dinero. ¿Dios te llamó a eso? Dios no nos llamó a eso. Él nos llamó a ser de bendición. Una cosa es recibir la bendición, pero otra cosa muy distinta es ser la bendición. ¿Quién me entiende? ¿Quién me entiende? Es muy fácil. Dame más, Señor. Es muy fácil. Bendíceme, ámame, dame, ¿verdad? Es muy fácil. Pero requiere madurez. Que alguien le pida: sí, Señor, dame mucho, porque no va a ser para mí, va a ser para tu reino. Sí, Señor, dame harto, Señor, necesito harto, no solamente para mí. Quiero bendecir a mis hijos, a mis generaciones, la congregación. Hay plan, hay un destino al cual has puesto en mis manos. Yo quiero ser usado para eso. Esa es una persona con propósito. No es la persona que está como en la expendedora o las de los golosinas, ¿verdad? Allá afuera, que pones la moneda y sale, ¿verdad? El chocolate o el refresco. Dios no es así. Él no es que vas: Señor, una moneda, ya mi milagro, gracias. Dios no es así. Él viene a enseñarnos los principios para que nosotros podamos avanzar. Porque al que tiene, miras, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Puede sonar muy rudo para muchos, pero cuando estamos en el reino de Dios, vamos a dar cuentas de lo que hacemos en esta vida. Y el Señor puso algo para que tú puedas administrarlo. Di conmigo: administrar. Un pastor decía algo bien interesante que me llamó la atención. Él dice: muchos quieren entrar a cursos de teología y prepararse y entrar a aprender cosas de la Biblia, lo que no está mal, es bueno, es importante, claro que sí, pero él decía: lo que yo les aconsejo es no hagan eso. Está bien que lo hagan, búsquenlo, pero inviertan su dinero donde les enseñen a cómo administrar, a cómo hacer negocios. Porque sabes, el reino de las tinieblas nos está humillando a los cristianos porque son tan sagaces y tienen tantos recursos que están decidiendo las agendas políticas de los gobiernos y de los países. Tienen tanto dinero, tanta autoridad por el dinero que tienen ahí afuera, que los cristianos no tienen ni un peso, no tienen ni voz ni voto. Entonces lo que Dios nos está llamando es ser reyes y sacerdotes. Una parte tuya es el sacerdocio. Di conmigo: sacerdocio. Es lo que tú le ofreces a Dios, es lo que acabamos de hacer. Lo hemos adorado, hemos entrado en su presencia, nos hemos derramado, postrado, hemos elevado sacrificio, hemos hecho nuestra parte de sacerdotes. Pero hay otra parte, es la de rey. Y el rey gobierna, y el rey administra el ejército, y el rey establece, pone decretos. Ese es el rey, el que ejecuta lo que el Señor está diciendo. Pero yo te voy a decir, yo te digo esto: ¿cómo quieres cumplir el propósito de Dios si no tienes los recursos necesarios? ¿Que Dios te envía a comprar la Coca-Cola sin dinero? ¿Tú crees que es así, Dios de malo? Que Dios te manda a la tiendita: anda allá, anda, usa tu fe pues allá,
¿verdad? ¿Con eso vas a pedir? No. Dios te da. Con la visión viene la provisión. Di conmigo, con la visión viene la provisión. No sobrevivas. Sé como la mujer, dame la estrategia, Señor. Los que son sabios y me están escuchando hoy, no solamente le vas a decir, dame dinero, dame finanzas, Señor. Le vas a decir, dame la estrategia. Dame la capacidad para almacenar lo que me vas a dar, Señor. Dame la sabiduría para poder administrar lo que tú vas a poner en mis manos. Wow. Esos son términos ya más profundos. Ya no tiene que ver como, la moneda, dame mi bendición, gracias, he pagado la deuda. Claro, has pagado una deuda, pero por tu mala cultura financiera, 2 días después, 3 deudas nuevas. ¡Listo! ¡Wow! El Señor bendice. Claro, te bendijo, pero lo arruinaste. No pasó ni un poquito y volviste a caer en el mismo hoyo. Dios no nos llamó a hacer eso. Él nos pide sabiduría. Mira qué tremendo esto. Amén. Este término, negligencia, significa de alguien descuidado, desatento, alguien que está propenso a omitir lo que se debe hacer. Y te voy a leer Proverbios 10:4. Dice la palabra, la mano de los diligentes. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, ¿qué hace? Enriquece. Wow. Entonces entendamos esto, que si queremos más necesitamos aprender a manejar, necesitamos ser gente diligente. Cuando escuchamos, hay una historia que a mí me gusta bastante en la Biblia, que no muchos le prestan atención, pero el Señor me hizo dar cuenta de esto hace algún tiempo atrás, se lo compartí al pastor, a algunas personas en nuestros tiempos de oración. En ese relato de la pesca milagrosa, cuando fue su primer encuentro de Jesús, de Pedro con Jesús, cuando Pedro, saben la historia, toda la noche, cansado, desgastado, intentó pescar, no agarró ni un pescadito. A la mañana siguiente se encuentra Jesús. Jesús le dice, ve, boga mar adentro. Le da una estrategia, le da una nueva guía, una nueva dirección. El Señor Jesús no hizo así y cayeron los peces ese rato. Él le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Te voy a dar mucho, te voy a dar más de lo que tú siquiera sueñas, pero tienes que escucharme la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Le dijo Pedro. ¿Sabes? Vas a ir esta vez y vas a ir a lo profundo del mar. Vas a ir hasta lo más profundo de las aguas y ahí vas a echar la red. Fue algo diferente tal vez para Pedro, o seguro Pedro dijo, bueno, lo intenté de todo, ya, ¿qué más da, Señor? Ok, vamos. Fue hasta la mitad del mar, lanzó, y dice que la barca se empezó a doblar porque tenía tantos peces que no sabía cómo sacarlos a todos, que incluso vino otra barca para ayudarle. Amén. Me siguen hasta ahí, es la historia, muy bonita la historia. Pero lo que el Señor me estaba resaltando en un tiempo es que cuando viene la multiplicación de peces, Dios también viene con las barcas. Cuando vienen los peces, Dios también te da la estructura para poder aguantar a esa cantidad de peces. No lo dejó a Pedro ya con el milagro. Sería un milagro, casi lo mata. Pedro lo podía lanzar de la barca. Qué milagro financiero. Ahí se quedaba la vida del primer discípulo. Listo. Pero no, Jesús sabio le dijo, sé que vas a recoger tantos peces, yo sé el número exacto de los peces que se van a multiplicar y sé que no es suficiente para ti, así que voy a poner otra barca ahí cerca de ti. Y cuando sucede eso se va a acercar y te va a ayudar. Cuando Dios da la estrategia, Él da las barcas. ¿Quién me entiende? ¿Quién me entiende? Cuando Dios te da la visión, también te va a dar las barcas. ¡Wow! Y conociste a tal persona que justo tenía un negocio de tal. Y ¡wow! Conociste a otra persona que justo coincidía contigo en el mismo negocio, en esto, en lo otro. Se amplió, se expandió, creció. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Son las barcas. El Señor está poniéndote gente, personas, para que tú crezcas, avances. Para que ese milagro, lo que Dios te va a dar, tú no lo puedes resistir solo. Necesitas de otra barca. Lo mismo ahora predicamos, lloramos por la congregación. Esta casa se va a llenar aún más de pescaditos. ¿Eh? Se va a llenar. Pero va a llegar el momento. Va a llegar el momento donde Dios nos va a decir, sí, la primera barca está llena, les traigo otra barca. Y esto se va a duplicar. Y así es el Señor. Ayer estábamos en un evento con nuestro pastor Manuel, llenito, más de 150 personas en este lugar. No habíamos visto en mucho tiempo tan lleno la congregación. Creo que habían una silla vacía. Pero la veíamos y decíamos, wow, el Señor va a traer más barcas. Va a traer la estructura para que podamos soportar lo que se viene por delante. Amén.
Así que mira, empieza a entenderlo con esa sabiduría. Quiero más, Señor. Pero ahora, ¿cómo voy a manejar lo que me estás dando? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Me lo has dado para que se vaya como agua entre mis dedos? ¿O me has dado para que yo sea la bendición para otros? Amén. Ahora, algunos otros principios, después de que la mujer vendió, hizo negocio, ¿verdad? Hizo algo de lo que ella sabía o podía hacer con sus manos. Lo que el Señor te dio, te dotó, tu habilidad, tu capacidad, tus dones y talentos vienen del Padre, amén. Vienen de Él. Y cuando tú pones y entregas tus dones al Señor, Él es quien hace la obra y quien hace que todo avance. Amén. Es así como nosotros nos deberíamos manejar. Ahora, en medio de todo esto, hay ciertas cosas que es importante. Uno, esto es algo bien interesante, bien importante. Di conmigo, sabiduría. Sabiduría, di al de al lado, sabiduría. Tócale el hombro, diles, sé sabio, hermano. Sé sabia, hermana. Sé sabia. La palabra del Señor está llena de sabiduría. Dice que hace sabio al común, a la persona común y corriente la hace sabia. Esa es la palabra. Todos nosotros hablamos de lo que el Señor nos enseña a través de las Escrituras. Pero la sabiduría es algo que se debe adquirir, es algo que se debe comprar, es algo que tú tienes que estar dispuesto a pagar un precio por sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que has pagado algo que ha sido una inversión tuya para aprender algo nuevo? Eso es sabiduría. ¿Sabes? El know-how, di conmigo, know-how, como le dicen allá afuera. El saber cómo. ¿Qué es lo que saben las empresas? Yo que me reúno con varias empresas del medio, con los gerentes. Estábamos hablando esta semana, creo era con una de las empresas de retail allá de Santa Cruz, muy grande. Y estaba en mi oficina de gerente, estábamos ahí charlando y ellos cuentan, tú los ves de apasionados y emocionados. Y yo digo, wow, yo quisiera que gente así conozca a Dios. Porque ellos saben, ellos tienen esa perspicacia, esa experiencia y empezó a contar su plan de negocios y sabemos que este año no es un año muy favorable para muchos. Y él empezó a explicarnos su estrategia de cómo revertir los resultados, que mi empresa está haciendo esto, el otro, invertimos en tal y cual, etc. No quiero dar mucho detalle de eso, pero en el fondo lo que yo podía reconocer de este hombre es que él tenía el know-how. Él sabía cómo hacer crecer su empresa. Él sabía cómo atraer más recursos. Él sabía dónde invertir su dinero. Él sabía. Él tenía ese conocimiento que no cualquier persona lo tenía. Entonces la sabiduría no es solamente algo que podemos, ¿cómo te digo? No es algo común, sino la sabiduría se adquiere. Di conmigo, la sabiduría se adquiere. Mira, la palabra en Proverbios, que es un libro que habla bastante de esto, Proverbios 2, del 1 al 4, nos va a enseñar un poco. Hijo mío, mira, dice, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, si Dios te va a dar la estrategia, tú tienes que tener la sabiduría para poder ejecutar el plan de una forma eficaz. Eso es sabiduría. La sabiduría es algo que nosotros necesitamos. ¿Quieres crecer en el ministerio? ¿Cuántos quieren crecer en el ministerio? ¿Te estás entrenando? ¿Te estás capacitando? ¿Estás siendo alguien que está demandando? ¿Que está buscando? ¿Cuántos quieren moverse en lo profético? ¿Eres alguien que se está comiendo libro tras libro y está ahí buscando de todos los profetas recibir conocimiento, adquirir sabiduría? ¿Eres de aquellos? Porque ¿qué es el cristiano? Ay, que sea gratis pues. Es que es para los hermanos. Y todos pensamos que la congregación es así, es pura cosas gratis, libres, ya. No, hermanos, el conocimiento y la sabiduría tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar un precio? ¿Estás dispuesto a ser el mejor en tu rubro? Pero para llegar a esa posición tienes que pagar, invertir mucho en ti, en los demás, no sé. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Eso es sabiduría. Eso es adquirir conocimiento. El Señor nos va a dar su palabra, nos va a enseñar cómo movernos, nos va a dar el temor de Jehová, que es importante, pero la sabiduría es necesaria. Es como que quieras avanzar de un lado al otro, pero no sabes qué vehículo utilizar.
Alguien daba un ejemplo, un emprendedor que me gustaba. Las personas, ya no se trata del cuántos años tienes. Esto ya no se trata del tiempo, se trata de la sabiduría. Cuando tú sabes el know-how y dónde poner tu dinero, tú eres capaz de acelerar tus tiempos y ser alguien que alcanzó cifras que a tu edad muchas personas recién en su jubilación podían alcanzar. Yo decía, wow. Y él explicaba, incluso a alguien, un joven veinteañero, con tanta sabiduría. Dije, wow, ¿cómo sabe este chango tantas cosas? Y él empezó a dar este pequeño ejemplo y decía, mira, hay diferentes personas que para trasladarse de un punto A a un punto B pueden utilizar diferentes vehículos. La persona, caso 1, dice, bueno, yo voy a ir a pie. Me va a tomar un día ir del lugar A al lugar B. Un día. Dice, bueno, ¿puedes hacerlo? Sí, ¿es gratis o no es gratis? Claro, es gratis, hazlo, no necesitas ninguna inversión, no tienes nada que poner. Hazlo, son tus pies. Ok. Segunda persona dice, no, yo voy a ir en vehículo del punto A al punto B. Me va a tomar, no sé, ponte 8 horas, 4 horas, 5 horas, llegar, ponte 8 horas hasta tal destino. Tercera persona dice, no, ¿saben qué? Yo me voy a comprar un boleto de avión y voy a ir de punto A al punto B. Me va a tomar media hora. Listo. Hay personas en este tiempo que están en el primer caso, que le dicen, no, es que todo es gratis, ¿verdad? Es que usaré mis pies para ahorrar. Claro, ahorra, pues hermano, a ver, camina un día, ¿a cuánto les va a doler sus pies después? ¿Vas a sufrir o no vas a sufrir? Te va a doler y te va a doler la vida. Y vas a estar quejándote y vas a llegar al punto B diciendo, no sabes lo que me he esforzado, no sabes lo que he gastado, mis pies me duelen, mis ampollas, no sabes el dolor, sufrimiento, ¿verdad? En cambio, el que fue en auto, ya un poco más o menos, tuvo que la fatiga del viaje, unas cuantas horas, estar ahí incómodo, bueno, con cierta incomodidad llegó al punto B. Listo. Y cuando habla con el que caminó agotado, desgastado, que yo he trabajado tantos años para llegar a este punto, que yo he dado mi vida para... Y el auto le dije, ¿sabes? Tú no tenías sabiduría. Podías haber tomado un vehículo y esto se hacía más ligero y más fácil. Y ahora vayamos al tercer caso de alguien que tiene un conocimiento superior. Le dice, ustedes dos, pobres muchachos, yo me fui en avión. Sí, requirió para mí una inversión muy grande, muy importante al inicio. Claro, ese pasaje no es nada barato. Claro que sí. Pero yo sabía dónde invertir porque esa es sabiduría. Yo sabía que para llegar a ese lugar no lo iba a hacer a pie. Podía hacerlo, me salía gratis, sí, pero el sufrimiento y el dolor yo no lo quería. Y yo necesitaba hacer esto rápido. Entonces compró el pasaje y fue a ese punto. ¿Me entienden? Eso es lo que produce, lo que provoca la sabiduría. Cuando tú sabes, y mira, nuestro Dios, es aquel que te da la sabiduría celestial. Es aquel que si tan solo tú le pides, Él te responde. Es aquel que te muestra por dónde ir. Es aquel que alumbra tu camino, que te muestra la revelación, te da los pasos, el ABC de cómo hacer las cosas. Si tan solo escuchara su oído, serías como la viuda que recibe las estrategias y empieza a hacer algo para que vengan los recursos. Amén. Amén. Quiero leerte esta promesa que está en Deuteronomio. Creo que no lo había puesto acá el versículo. Deuteronomio, creo que es 28:12. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Mira esa promesa. Si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y para que los cumplas. Amén. Entonces la palabra nos promete, dice la Escritura claramente, abriré los cielos y derramaré bendición sobre ti. Derramaré la bendición sobre ti. Pero aquellos que ya son más entendidos dicen, wow, no solamente recibir y recibir, tengo que ampliar mi capacidad de manejar, de administrar las cosas. Necesito sabiduría, Señor. Necesito que me ayudes a ser alguien fiel. Di conmigo fidelidad. La fidelidad no es algo que se hace una sola vez. La fidelidad es algo que se hace constantemente. La fidelidad, dice la palabra, ¿cómo te voy a dar mucho si no en lo poco no eres fiel? ¿Cómo te voy a dar lo tuyo si ni siquiera en lo prestado eres fiel?
¿Cómo te voy a dar mucho que ni siquiera eres un buen líder en ese lugar donde te puse? Ni siquiera eres un buen trabajador en esa empresa que te puse. ¿Cómo quieres tu propia empresa? El Señor se mueve de esa manera. La fidelidad empieza desde abajo. Y recuerda, cuando Dios bendice, la bendición de Dios enriquece. No trae pobreza, enriquece. No trae angustia. Y ojo, no estoy hablando de cosas solamente o meramente materiales. La bendición de Dios es integral. Es tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Dios no te llamó a tener mucho. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Es cierto. Gente tan pobre que lo único que tiene es dinero y están miserables con su pila de dinero ahí detrás. Dios no nos llamó a ser miserables. Él nos da una salud, prosperidad íntegra. La prosperidad es cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo está enfermo, Él es tu sanador. Tu alma está enferma, Él es tu sanador. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Verdad? Él es quien nos prometió las cosas grandes. Ahora, es necesario que estos recursos vengan a nuestra vida. Amén. Y por último, este versículo que a mí me gusta mucho. Dios bendice a los que trabajan. Di conmigo, Dios bendice a los que trabajan. No a los holgazanes. Día de la no seas holgazán. Dios bendice a los que trabajan, a los que edifican, a los que construyen, a los que necesitan los recursos. Dios no va a bendecir al que está durmiéndose. Mira lo que dice Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban, mira esto, ahí está, Esdras 6:14, mientras lo ponen en pantalla. Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos, ¿qué hacían? Mira, dos tareas. Edificaban y ¿qué hacían? Y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo. Edificaron pues y terminaron. Entonces, ¿a quiénes prospera Dios? A los que trabajan, a los que están en la agenda de Dios, a los que el Señor está utilizando. Cuando tú quieres ser prosperado, tienes que trabajar. Mientras trabajas, el Señor te va aumentando, te va añadiendo, te va poniendo más. Amén. Edifica la casa del Señor. Edifica la casa del Señor. Y esto es muy, muy importante. El Señor en el libro de Ageo llama la atención a esas personas que se han dedicado únicamente a edificar y a adornar sus propias casas y se han olvidado de Dios. Se enoja el Señor. Tú sabes que este evangelio no es para ti. Este evangelio es para que nosotros lo sirvamos a Él. El Señor se enoja de que tú te olvides de Él y adornes tu propia casa y hagas las cosas solo para ti y te olvides de la casa de Dios. El Señor nos pidió que edifiquemos su casa, su morada. Si tú estás en los negocios, ¿se acuerdan las palabras de Jesús cuando era muy niño y se perdió? Es bien interesante la respuesta que le dio a sus padres. Se pierde unos días, su madre toda preocupada. ¿Dónde estabas, Jesucito? ¿Dónde has ido? ¿Verdad? Era porque era un niño. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué el Señor Jesús utilizó esa terminología? ¿Por qué no dijo, me es necesario estar en el templo de Dios, en la casa de Dios? Yo qué sé. ¿Por qué dijo en los negocios de mi Padre? Porque, hermanos, si Dios es el gerente, el dueño, Él es quien te va a dar la remuneración. Él es quien te va a dar el pago. Y los negocios del Padre es donde deberíamos estar. Es más, Jesús dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos y mis hermanas. ¿Estás trabajando? ¿Estás edificando la casa de Dios? Dios te va a prosperar. Es un principio de Dios. Tú te dedicas a la casa del Señor y el Señor se va a dedicar a tu casa. Tú te dedicas, te rindes, le entregas todo a Dios. Él se va a encargar de tu salud, de tus hijos, de tus generaciones, de lo que tú estabas preocupado. Él se va a encargar, porque hay un principio. Mientras edificas, prosperas. Mientras edificas, prosperas, creces, avanzas.